En 2009, Stephen King realizó una encuesta en su página web para que todo el público decidiera cuál sería su próxima novela. Bien podían escoger entre la secuela de una de sus mayores obras, como es El Resplandor, o por otro lado, podían escoger el siguiente libro de la saga La Torre Oscura. Sus mayores fans se volvieron completamente locos votando, y al final salió ganadora la secuela de Resplandor, pero por muy pocos votos. Así que todos sus fans le dijeron: oye, Stephen King, ¿y si escribes los dos libros? Y él dijo: pues vale, soy Stephen King, total, escribo muy rápido. Y de esta maravillosa y sensual manera nació el libro que hoy vamos a reseñar, Doctor Sueño, la secuela directa de Resplandor. Aunque la verdad es que con esta secuela Stephen King hizo un poquito de trampa. La trama comienza pocos meses después de todos esos terroríficos acontecimientos que vivimos en el Overlook. Y Dan Torrance, ahora viviendo a medio país de distancia de aquel maldito hotel, sigue siendo acosado por los mismos fantasmas. Esa escalofriante mujer en la bañera, ese recepcionista, todos ellos están volviendo a visitar a Dan Torrance. Pero esta vez, Dan Torrance contará con la ayuda desde el principio de Dick, aquel chef afroamericano que le enseñó todo lo que sabía sobre El Resplandor, y que en este caso le enseñará a encerrar a todos esos fantasmas. Y aquí acaba por completo la parte de terror de esta novela, porque lo que Stephen King quiere hacer con este libro es algo tremendamente distinto a lo que iba haciendo prácticamente toda su vida de escritor. Podemos decir que con esta novela Stephen King quería romper un poco la fórmula que tenía con todas sus obras de terror, como podían ser It o el propio Resplandor. En este caso, Stephen King no pretende tanto aterrar al lector como entretenerlo en una novela que quizás sea más de aventura y de desarrollo de personajes que de miedo. Así que en este libro no encontraremos esas escenas desagradables tan típicas de Stephen King y que a mucha gente echa para atrás. Sin embargo, sí tendrá sus pequeños puntitos escalofriantes, porque al fin y al cabo sigue siendo Stephen King, y Stephen King es el amo del terror. Pero todos estos fantasmas y todos estos traumas de la infancia de Dan Torrance nos servirá para dar un salto al futuro, para encontrar a un Dan Torrance de unos 30 años aproximadamente que se ha convertido en un joven alcohólico y violento, prácticamente en el clon de su padre. Como dijo Nietzsche, cuando miras mucho tiempo al interior de un abismo, este abismo mira dentro de ti. Es decir, que te acabas convirtiendo en aquello que más miedo te da o que más odias. Y esto es lo que le está ocurriendo a Dan Torrance, que justamente se está convirtiendo en el hombre que más odia, en el hombre que más miedo le da del universo, su propio padre. Sin embargo, su resplandor, que sigue siendo muy fuerte, le acaba guiando a un pequeño pueblecito de Maine, donde encontrará la ayuda suficiente para superar su alcoholismo. Y aquí es donde llega la parte autobiográfica de la novela. No me entendáis mal, prácticamente todos los libros de Stephen King son autobiográficos. En la mayoría de sus obras está protagonizada por un escritor que vive en Maine de mediana edad, borracho, un poco violento, etc. Sin embargo, en este libro, Stephen King no nos cuenta su obsesión por escribir, como había ocurrido en tantas obras anteriores, sino un miedo, un trauma, un dolor, una enfermedad mucho más profunda, que es su alcoholismo. Como él mismo ha admitido muchísimas veces, la mayoría de sus libros los ha escrito completamente borracho. De hecho, de Resplandor admite que no hay ni una sola página que no haya escrito totalmente borracho. Y aquí vemos el gran cambio entre una novela y su secuela, ya que en este caso, Doctor Sueño está escrito sin haber bebido ni una sola gota de alcohol. Y el maestro del terror en cada una de las páginas de este libro nos va mostrando su ansiedad por beber, el hecho de haber sobrepasado Alcohólicos Anónimos, todos los conocimientos que tiene sobre esta enfermedad que es el alcoholismo y sobre su cura.
Se nota que está lleno de experiencias personales, de momentos vividos, de grandes traumas, de grandes arrepentimientos y de todo lo que ha sufrido por estar en Alcohólicos Anónimos y poder salir victorioso de esta enfermedad. Y posiblemente eso lo convierta en el libro más humano de Stephen King, porque nos está mostrando sus verdaderos sentimientos, porque nos está mostrando su parte más humana en cada una de las páginas de este libro. De hecho, el libro está totalmente dedicado a Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, es un libro imprescindible para todos aquellos fans de verdad del maestro del terror, para todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre su vida y su personalidad. Pero es aquí donde llega la verdadera trampa que Stephen King nos ha puesto con esta continuación. Y es que todo lo que te he contado es prácticamente un prólogo para conectar El Resplandor con esta novela. Porque el verdadero protagonista de este libro no es Dan, no, es Abra, la joven con el resplandor más fuerte que ha existido nunca, que nace el mismo día que Dan deja la bebida. Esta chica irá creciendo a lo largo del libro mientras descubre sus maravillosos poderes, muchísimo más poderosos que los de Dan. Y es que es tan poderosa que acaba llamando la atención de un grupo de secuestradores / vampiros que secuestran a niños con resplandor para chuparles su esencia y vivir eternamente. Entonces Dan tendrá que defender a la pequeña Abra de este terrible grupo y de su implacable líder. Pero claro, Abra es tan poderosa que la verdadera pregunta es ¿quién protege a quién? Y estoy completamente seguro de que te sonará esta sinopsis porque es idéntica, esclavada a la novela Nosferatu o Nosferatu, escrita por Joe Hill, el propio hijo de Stephen King. Sé que hace muchísimo tiempo que os prometí la reseña de Nosferatu y algunos me odiáis todavía porque nunca la he subido. Lo cierto es que tengo escrita esta reseña y pongo súper bien al libro porque es un libro que me encanta, porque es un libro que tengo que elogiar sí o sí. Sin embargo, y por desgracia, las editoriales en España han tenido muchísimos problemas con los derechos de este libro y actualmente no se puede conseguir por ninguna parte. Solamente lo podéis conseguir de segunda mano. Y es que esta novela ha gustado tanto al público y es tan difícil de conseguir que su precio de segunda mano, ojito al dato, que ronda los 400 euros. ¡400 euros! ¡Pero qué locura es esta! Y por eso nunca hice la reseña de Nosferatu, porque para poner súper bien a una novela que prácticamente os tenéis que hipotecar para poder comprar, pues prefiero no hacer esa reseña, porque no os odio tanto. En el fondo, os quiero. De todos modos, lo importante de Nosferatu es que es una reescritura de It, de la novela de su padre, y de hecho hace varias referencias al universo de Stephen King para meter su propia novela dentro de todo este macrouniverso de novelas de terror de Stephen King. De tal manera que ha cogido los elementos que aparecen en esta novela, les ha dado un par de giros de tuerca y ha construido una historia diferente, pero obviamente con grandes similitudes con It. Esto no le quita valor propio a Nosferatu, sigue siendo una gran novela, y todo esto de las reescrituras es bastante típico en los clásicos, por ejemplo. Pero aquí llega lo interesante, porque si su hijo reescribió la novela más famosa de su padre y la incluyó dentro del universo de terror de Stephen King, ahora es Stephen King quien toma la novela de su hijo y la reescribe por completo, creando Doctor Sueño. Y por eso la premisa entre estas dos novelas se parece tanto. Y es que, aunque los dos libros se publicaron el mismo año, 2013, se nota por distintas referencias que se hacen en esta novela que fue escrita de manera posterior a Nosferatu. Y es que esto es sumamente interesante, porque la mayoría de familias tiene tradiciones como reunirse en Navidad o yo que sé, irte a la montaña. Pero la familia de Stephen King tiene que tener una tradición digna de su nivel.
Es por eso que esa afición que comparten padre e hijo de escribir novelas de secuestradores de niños que después los asesinan tenía que ser única y exclusiva de la familia de Stephen King. Y es que esta relación entre padre e hijo no solamente forma parte de cómo se escribió esta novela, de cómo se creó. No, esta relación de padre e hijo también forma parte dentro de la propia novela, porque es uno de sus temas principales. Tanto en El Resplandor como en su secuela Doctor Sueño, el tema de la paternidad, la relación entre padre e hijo es vital. En El Resplandor, Jack Torrance de hecho intenta matar a su propio hijo. Recordemos que cuando Stephen King escribió El Resplandor era padre a una edad muy temprana. Y él mismo, Stephen King, ha admitido en muchísimas entrevistas que cuando estaba escribiendo El Resplandor y su hijo comenzaba a llorar en mitad de la noche, sacaba lo peor de él, sacaba lo peor de nuestro querido maestro del terror. Es por eso que todos estos problemas de paternidad se vieron reflejados dentro de la novela, con una relación de padre e hijo que no paraba de chocar entre sí continuamente. Sin embargo, Doctor Sueño está escrito en una época vital de Stephen King completamente distinto, cuando su hijo ya es adulto, cuando él también es mucho más adulto y más sabio, y por supuesto y sobre todo, cuando ha dejado la bebida. Así que la relación que tienen aquí Dan y Abra es completamente distinta. En este caso, en vez de querer matarla, quiere ayudarla continuamente, quiere salvar su vida, se arriesga por ella y además tiene un papel como mentor sobre Abra, ya que le está enseñando a utilizar sus maravillosos poderes de resplandor, que básicamente es lo que está haciendo realmente Stephen King con su hijo Joe Hill, ya que le está enseñando a escribir, ya que Joe Hill ha cogido la historia de su padre y la ha reescrito para convertirla en su mejor novela. ¿Veis cómo se entrelazan la vida de Stephen King, su obra, la obra de su hijo, la vida de... ¡Esto es maravilloso! Además, de este modo se da este paralelismo entre la relación paterno-filial tan tremenda entre Resplandor, la primera novela, y Doctor Sueño, su secuela, ya que en una quiere destruir a su hijo, mientras que en otro quiere salvarlo. También tengo que decir públicamente que me gustó muchísimo más Nosferatu que Doctor Sueño. Pero ya sabéis, 400 €. No, así que os recomiendo fervientemente Doctor Sueño. Pero ahora llega la grandísima pregunta. ¿Podéis leer Doctor Sueño sin haber leído antes El Resplandor? La respuesta es sí, podéis leerlo sin ningún tipo de problema. Como os he dicho, las referencias entre una obra y otra tienen lugar únicamente al comienzo de Doctor Sueño. Después se separan por completo. Aunque os recomendaría, por supuesto, que como mínimo vieseis la película o leyeseis algún tipo de resumen sobre El Resplandor, para poder comprender todas esas referencias. Sin embargo, creo que la pregunta correcta sería: ¿deberías leerlo sin haber leído El Resplandor? Y aquí la respuesta es solemne. No, ni de coña. Ya que El Resplandor es el mejor libro que Stephen King ha escrito nunca, únicamente por debajo de It. Y también, tengo que admitirlo, es mi libro favorito de Stephen King. Básicamente es tremendo ese libro y os lo recomiendo a todos. Si queréis leer Doctor Sueño, lo mejor sería empezar sin ningún tipo de dudas por El Resplandor. Y por último voy a dar lo que será, sin ningún tipo de dudas, una opinión impopular en YouTube. Y es que Doctor Sueño no es ni el mejor libro que ha escrito Stephen King, ni el peor. Y ya sabéis que en YouTube este tipo de valoraciones se odian muchísimo, porque todo aquí tiene que ser o lo mejor o lo peor. Y no, Doctor Sueño simplemente es un buen libro, muy disfrutable y tremendamente divertido, que os recomiendo a todos vosotros. Y eso ha sido todo, espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como he disfrutado yo haciéndolo. No te olvides darle manita arriba si te ha gustado, comparte con tus amigos y no seas egoísta, ellos también se merecen ver este vídeo y sobre todo,
Sobre todo, suscríbete, porque suscribirte te da la vida. Porque si no te suscribes, Nosfor8 seguirá subiendo de precio y yo no lo reseñaré nunca. Y tú en tu vida no lo vas a leer nunca, tío. Y no te olvides de escribir tu propio capítulo.